Krishna, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast para despertar, Liga de Devotos. Mi nombre es Hari Kirtanadas y vamos a esperar a mi compañero de andanzas, Arjuna Sakadas. Y hoy vamos a compartir unas conversaciones sobre Bhava o emoción espiritual o emoción, afecto por Krishna o éxtasis amoroso. También hay muchas formas de definirlo y muy difícil de definir. Son temas espirituales muy avanzados que vamos a discutir, conversar en un momento con mi compañero Arjuna Sakadas. Bienvenido, Prabhu Sergio, siempre ahí en la primera fila. Gracias, Prabhu, por participar, por escucharnos, por interesarte en estos temas trascendentales que vamos estudiando cada mes, cada 15 días nos encontramos y conversamos sobre diferentes temas, diferentes tópicos. Bueno, vamos a ver, Arjuna Sakadas no está entrando, ahí entró sí Krishna Priya, Hare Krishna, ahí está Arjuna Saka. Bueno, a ver si lo podemos aceptar y nos podemos escuchar, si Krishna quiser. Sí, Krishna quiere. Hoy Krishna quiere, parece. Hare Krishna, Prabhu, ¿cómo va? Hare Krishna, ¿Me escuchas bien? te escucho perfecto y hoy te veo, que no es poca cosa. No es poca cosa, acá estamos, Prabhu. Espero que vos me veas también. La verdad no te veo, pero me voy a dejar llevar, me voy a dejar llevar. No te puedo creer, no lo puedo creer. Una y Y una bueno, nos hace. una de cal, una de arena, como la vida Una misma. de... Qué bárbaro, Instagram, el señor Mark Zuckerberg, le vamos a pedir por favor que ajuste el algoritmo porque Que se ponga las pilas, eh, che. sí, porque si no los devotos no podemos conversar cómodamente. Bueno, yo hoy te veo, así que Ok, hoy para mí va a ser más llevadero. ¿Cómo andás, Prabhu? muy bien, por suerte. Hoy, a diferencia de los días anteriores en Mar del Plata, ha sido un día bastante agradable con respecto al clima. Veníamos sufriendo una ola de frío polar súper intensa, pero hoy estuvo lindo el día, así que hoy estoy bien, me gustó muy bien. ¿Vos cómo Bueno, estás? excelente. Krishna nos dio un respiro. Bueno, acá también está un poco mejor el clima, gracias a Dios, y entusiasmado con el podcast que nos toca hoy, ya casi terminando esta serie. Muy feliz también porque vemos en las estadísticas de YouTube que las personas están aprovechando el material, que hay personas que les interesan las conversaciones, vemos que se están escuchando los podcasts, así que eso a mí me pone muy feliz, así que bueno, volvemos a invitar a todos a que nos sigan en YouTube y se beneficien de estas charlas tan interesantes que tenemos un jueves cada 15 días. Hoy nos Muy toca bien. Baba. Sí, señor, hoy nos toca Baba, y ya que estoy, hago todas las cuestiones estadísticas, como Por dijo favor. Harikirtan recién. Esto es Liga de Devotos. Tenemos este canal aquí en Instagram y también tenemos un canal en YouTube que tiene actualizadísimo todo el material de Liga de Devotos. Hace 2 años que estamos sosteniendo este podcast para despertar. Esta es nuestra quinta serie, es nuestro episodio número 38 y hoy estamos en la fase 8 de las etapas del Bhakti, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de Baba, como dijo Harikirtan recién, y aprovecho también para invitarlos a YouTube. Pueden ir a este canal de Instagram y ver en la sección de videos todos los
episodios anteriores, y ahora también pueden hacer lo mismo en YouTube. Nos buscan como Liga de Devotos y ahí tienen subido todo el material hasta el último podcast inclusive, y como siempre decimos, para algunas personas es más cómodo el sistema YouTube porque permite pausar, permite adelantar, retroceder. Así que si quieren ver este mismo material, pero en otro formato, vayan a YouTube, a nuestro canal recientemente inaugurado, Liga de Devotos. Bueno, excelente. Y bueno, esta serie realmente ha sido, por lo menos para mí, muy entretenida, muy profunda también, muy iluminadora en cierto sentido, ¿no? Hablar de estas fases que para recordar, ¿no? Estamos hablando de las 9 etapas del Bhakti Yoga, ¿sí? Empezando con el Shraddha, siguiendo con que es fe preliminar, Sadhusanga, Vajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Baba, ¿sí? Bueno, para los que, Asakti, que no lo había mencionado, bueno, para los que no saben de lo que estoy hablando, vayan a los episodios anteriores, Claro. y si no, quédense que algo de eso vamos a hablar, pero realmente a mí siempre me gustó mucho este tema porque es muy práctico. A mí me gusta mucho la filosofía cuando la puedo plasmar en lo En la realidad. concreto, en lo cotidiano, en la realidad, que me facilita en un sentido la vida, y me permite espiritualizar la vida y mejorar incluso en lo material desde ese punto. Así que esta serie a mí me ha gustado mucho en ese sentido porque veo bien práctica todas estas fases, incluso estas últimas que estamos viendo que son fases bastante avanzadas, pero como hemos dicho, a pesar de que uno no está establecido en esos niveles de bhakti, en esos niveles de práctica, en esos niveles de yoga, aún así tenemos ciertos vislumbres, y bueno, realmente es muy interesante entender esta sistematización para poder desarrollar una práctica espiritual científica, inteligente, organizada, metódica, sistemática, ¿no? Sí, 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 tal cual, y bueno, y coincido con vos, Arikirtan, yo también soy de la filosofía práctica, esa cuestión como del malabarismo intelectual, a mí en lo personal me aburre bastante. Prefiero ideas que pueda aplicar a mi vida cotidiana y que me mejoren la calidad de vida de mi cotidianidad, así que esto de las fases del Bhakti, a priori parecerían como muy complejas, pero de un modo u otro la estamos transitando de una forma quizás más sencilla, con ejemplos más bajados a tierra, y creo, y ahí coincido con vos también, que esta serie ha sido como enriquecedora en ese sentido, porque son temas que por ahí quedan, que parecen que están lejos, que nunca voy a llegar, que mi práctica no está al estándar o al nivel de poder alcanzar estas etapas, pero al mismo tiempo descubrimos, como vos decías recién, que quizás no la podamos, digamos, alcanzar en plenitud, pero sí hay vislumbres de todas estas cosas, ¿no? Todos hemos tenido alguna vez Shraddha, alguna fe inicial, todos tenemos algún tipo de sadhusanga, de asociación con los devotos, todos estamos haciendo bhajana kriya, todos estamos ejecutando algún tipo de proceso o de práctica espiritual. Incluso en estas últimas 2 etapas, la de hoy, Baba, y la de el próximo encuentro, que va a ser Prema, que son claramente las más avanzadas dentro del Bhakti, que son las más elevadas dentro del Bhakti, quizás nosotros, o voy a hablar por mí, quizás yo no esté en esta situación de Baba aún, yo todavía no esté en esta plataforma, no esté plenamente capacitado para hablar sobre este tema, pero sí podemos hacer algo práctico, que es investigar qué dicen las escrituras sobre este tema, o qué dicen los maestros espirituales acerca de estos temas. Entonces, incluso en las etapas a las cuales uno no puede llegar y no puede alcanzar porque por algún motivo no está en esa madurez espiritual, aún así las 9 etapas del Bhakti son prácticas, porque incluso en aquellas etapas donde yo no estoy, igual
puedo descubrir de qué se trata, ya sea leyendo las escrituras o recurriendo al maestro espiritual. Bueno, qué bueno ese punto, ¿no? La importancia de tener las escrituras, la importancia de la literatura que van generando y que han generado los acharyas, los maestros Vaishnavas, ¿no? Con tanta meticulosidad, con tanta rigurosidad. Cuando leemos y estudiamos el Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, ¿no? Las conversaciones de Chaitanya Mahaprabhu con Sanatana Goswami, con Rupa Goswami, cómo él describe con tanto detalle lo que ellos después eh, redactan en sus libros, ¿no? Desarrollan en sus libros, incluyendo estos temas, ¿no? Entonces, como vos decís, Prabhu, eh, si bien es cierto que uno, por ahí estos temas son muy avanzados, son incluso niveles espirituales a los cuales uno no ha llegado de forma constante, estable, o no ha podido avanzar hasta ese punto todavía. Tenemos esas escrituras y como decís vos, hay maestros espirituales y hermanos espirituales que ya están, ¿no? En esas o han estado o están en esos niveles que nos transmiten de alguna manera eh, los síntomas, la forma de transitar ese proceso, cómo llegar a ese proceso, ¿no? Cómo acceder, ¿no? A ese baba, qué, qué pasa en ese tránsito y qué pasa el antes y el después, ¿no? Bien sistemático, como vos decís, y me parece que es interesante, ¿no? Esta idea de lo que estamos haciendo, que es un pantallazo de todas las etapas del Bhakti, para que uno entienda el contexto, podamos ver, digamos, como una pantalla de radar bien amplia, ¿sí? Como un Google Map, ¿no? Bien abierto, cuando uno hable bien el mapa. Un Eh, GPS espiritual. Claro, un GPS espiritual, y después hacer foco, una vez que uno ve el contexto, ¿no? Decir, bueno, veo el contexto, veo la zona, veo estas 9 fases, veo dónde voy a salir, dónde voy a terminar, veo el recorrido, me enfoco, nos podemos enfocar en la fase, en la etapa en la que nosotros estamos, o en las etapas en las que podemos entender que estamos y trabajar desde ahí, ¿no? Para avanzar y no ir para atrás, ¿sí? Eso siempre me parece interesante, ¿no? Parece una pavada, ¿no? Pero Claro. nuestro maestro espiritual dice, siempre tenés que estar avanzando, ¿no? Y la otra vez yo decía, ¿no? El camino espiritual es como subir una loma, ¿no? Cuando dejás de avanzar, salís para atrás. No te podés sostener. O sea, tenés que siempre seguir, aunque sea pedaleando en el lugar, ¿no? Bueno, suponiendo que ibas en bicicleta, ¿no? O sea, por lo menos pedalear como para no, pero no podés pedalear en el lugar. O sea, Igual. si pedaleas avanzás y si dejás de pedalear te vas para atrás. Entonces, enfocarnos en la fase en la que estamos y en la fase en la que viene, ¿no? Y decir, bueno, ok, estoy acá, voy para allá, ¿cuál va a ser esto a mí me gusta, yo soy un fanático creo que lo he adquirido gracias a los acharyas Vaishnavas, ¿no? Un fanático de la sistematización, ¿no? Como esta idea, bueno, tengo un punto Bien. A, estoy en Vayanakriya, voy al punto B, que es Anarta y bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cómo voy a llegar de la A al B? Bueno, armás ahí un Excel, y bueno, voy a llegar cantando mi japa, haciendo adoración, leyendo Srimad Bhagavatam, a la mañana, a la tarde, tenés que trazar un plan, porque si Un no, plan. Tiene que no es haber un plan. que eso lo dijimos los primeros episodios cuando hablábamos de los 7 propósitos de ISKCON, ¿no? Había un plan, no era, Claro. bueno, somos espiritualistas, relajémonos y dejemos que, ¿no? Dios proveerá, que todo fluya. No, tenés que armar un plan, tiene que haber una estrategia, tiene que haber una meta, tiene que haber una visión, misión. Bueno, eso hablamos allá en esos primeros episodios, ¿no? Sí, tal cual. Fundamental que haya un plan en conciencia de Krishna, porque si uno quiere atravesar una ciencia espiritual, más vale que lo haga de forma metódica, sistemática, porque encarar una ciencia al tuntún
va a ser muy frustrante. Así que definitivamente tiene que haber un plan. Y para el día de hoy, el plan es entender qué es baba. Y tengo acá, Harikirtan Prabhu, algunos sinónimos de baba, para que la gente entienda de qué Contame, estamos a hablando. ver. Si Sí, vamos a la perdón, literatura, sí, antes de que vos entres, yo hablaba de decime. eso un poquito. Decía, bueno, hay muchas palabras, es muy difícil de explicar, pero y a la vez hay muchas formas de decirlo, ¿no? Así que, Exacto. bueno, ahora vos venís a aclarar y ampliar ese punto. Excelente. No sé si aclarar, por lo general no aclaro Bueno, nada, pero por lo menos voy a agregar cosas. Voy a agregar cosas. bien, eso es importante, Raúl, eso es importante. Ya es algo, es algo. Después Algo es vemos. algo. ¿Eh? No aclares que Si vamos, oscurece, dicen. Así no que, aclare que oscurece, sí, tal cual, tal cual. Si vamos a la literatura del yoga y buscamos baba, vamos a encontrar que esa palabra tiene muchos significados. Esto es muy común en el sánscrito. El sánscrito es un idioma muy complejo y una sola palabra no significa jamás una sola cosa, sino que una misma palabra, de acuerdo con el contexto, dónde está ubicada, cómo está acompañada por otra palabra, puede significar múltiples cosas. Pero en el caso puntual de lo que estamos viendo nosotros, que son estas etapas o fases del Bhakti Yoga, cuando se habla de bhava, se habla de una emoción o de un sentimiento espiritual, ¿sí? Una emoción o un sentimiento espiritual. Otras traducciones, por ejemplo, si buscan sinónimos en nuestra literatura, éxtasis, la famosa palabra éxtasis, que es como una especie de júbilo, alegría, desorbitante, ¿no? Como trascendental. Lo importante acá es que estas emociones o estos sentimientos son espirituales. ¿Y qué significa eso? Que son puros, que no están condicionados o limitados por la materia. Porque uno también tiene sentimientos materiales, ¿sí? Uno puede tener emociones, pero esas están tan teñidas muchas veces por la mente, por paradigmas, por ideas, por preconceptos, ¿sí? Y no siempre las emociones o los sentimientos materiales eh, coinciden con lo que yo quiero vibrar, con lo que yo quiero emanar. Pero estos sentimientos espirituales son puros. Todas las emociones son espirituales de origen, porque en realidad lo que está sintiendo es el alma. La mente no está sintiendo, la mente no está viva, ¿sí? No es una entidad viviente, no es un ser vivo la mente. Lo que siente es el alma es la chispa, el alma es la vida. Entonces, los sentimientos, las emociones, en realidad están emanando siempre desde un lugar espiritual, divino, trascendente. Todas las emociones claro. parten del alma, pero al atravesar la mente, al atravesar todo ese aparato psicoemocional, se empiezan a teñir, se empiezan a degradar, se empiezan a condicionar, se empiezan a limitar, o sea, empiezan a, para usar una palabra muy común, a ensuciarse de materia, ¿sí? Entonces, un sentimiento que en origen puede ser puro y perfecto, cuando atraviesa el aparato psicológico, se expresa de una forma, digamos, condicionada. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces uno quiso decir una cosa con las mejores intenciones y fue o mal dicha o mal recibida? ¿Qué significa eso? Significa que en el fuero íntimo yo sentía una cosa, pero cuando se expresó, cuando se exteriorizó, impactó de otra forma. ¿Cuál fue el cortocircuito? El cortocircuito fue la mente. El cortocircuito fue la mente. Entonces, cuando hablamos de baba, hablamos de sentimientos previos al cortocircuito, donde no hay condicionamiento, donde no hay limitaciones, donde está el sentimiento espiritual de forma pura. Qué interesante, Prabhu, todo lo que decís. La verdad son puntos muy, muy profundos, muy relevantes para debatir, ¿no? Me hace recordar al significado de un verso de Prabhupada, el verso 337, ¿no? Prabhupada en el significado explica un poco esto, ¿no? Dice, bueno, cuando la entidad viviente, dice Prabhupada, se pone en contacto con la creación material, cuando la entidad viviente, cuando el alma toma un cuerpo, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en Claro, asociación con la modalidad de la pasión. O en otras palabras, el sentido de amor puro se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur.
Es interesante este punto, ¿no? Muy clave en nuestra filosofía, porque eh, el contacto del alma, o sea, esta idea de que el sentimiento parte del alma, pero cuando el alma entra en contacto con la prakriti, con las gunas, ese sentimiento puro queda contaminado, o sea, Exacto. básicamente, o queda, sí, que queda contaminado porque es interesante Manchado. eso, ¿no? Claro, porque no se pierde, no se transforma en un sentido, sino que está ese sentimiento puro como sucio, Exacto. ¿sí? La práctica espiritual lo que hace es limpiar esas impurezas para que esa emoción vuelva a ser real, y esa emoción es espiritual. Por ende, no puede estar enfocada en la materia. Esa emoción debe estar Claro. enfocada en el origen de esa emoción que es espiritual, que es Dios, ¿no? Eh, en base a eso es interesante, ¿no? Porque acá leía un texto que estaba bueno, ¿no? Decía, baba, la palabra baba la usamos nosotros en el Bhakti, dice, debido a que la emoción va esencialmente, esa emoción, como vos decías, va esencialmente dirigido hacia Dios, ¿sí? La fuente de esa Claro. emoción, ¿no? De este baba que dirigimos a la divinidad se obtiene raza o sabor. Esto me parecía interesante, ¿no? Eh, que esa emoción que nosotros le imprimimos, fíjate, Prabhu, esto ya entro en éxtasis, pues ya entro en baba. Entró No, el no, baba, al fin, lo ya logramos, lo entré logramos. en bobo, entré en bobo, no en baba. No, porque es excelente, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, porque cuando la emoción, para vos dirigir una emoción pura hacia Dios, tenés que haberte purificado lo suficiente, tenés que Claro. haber pasado por ese anarta nibriti, por ese asakti, por ese apego a Krishna, ¿no? Y después de eso surge esta emoción pura que está enfocada no en lo material, ni siquiera en las otras entidades vivientes, que son energía también superior, espiritual de Krishna, pero marginal, sino que está dirigida a Dios, a Krishna mismo. Y esa emoción, por eso esta etapa es previa prema, ¿no? Porque esa emoción es la que va a configurar a su vez tu raza con Krishna, es decir, tu sabor, tu relación íntima, qué vínculo vos vas a tener con Krishna va a depender de esta emoción que vos estás Claro. imprimiendo como dice acá, ¿no? Dice, no hay que pensar, no, tanto el devoto que se acerca a la divinidad es a través del rasa. La misma divinidad reciproca al devoto a través del mismo rasa. O sea que depende de la emoción que yo le imprimo a través de mi práctica espiritual a Dios, quizá a través de la deidad, quizá a través del santo Sí, sí. nombre, quizá a través del maestro espiritual, Dios luego va a reciprocar con esa misma emoción, con ese mismo raza, con esa misma emoción, construyendo ese raza o ese vínculo personal, ¿no? Es decir que, dice el texto, ¿no? Es decir que si uno tiene un humor de que Dios es su amigo, su saca, Claro. Dios aparecerá ante él como un amigo. Pero si establece el humor, la emoción, el humor también, Baba se traduce como humor, ¿no? De sirviente, Dios aparecerá ante él como un bondadoso amo. Eh, Raza depende de Baba, y Baba se divide en dos: Vibhava, o el receptor, en este caso Krishna, y Anubhava, que es el emisor, el que adora, ¿no? Esto me parecía interesante, que es lo que, bueno, un poco lo que vos decís, y me parece un punto clave, porque uno asocia la emoción a al personaje, al ego falso, ¿sí? A la jánkara, al personaje, me refiero a la personalidad material que uno tiene. Y en realidad esas emociones por las que atravesamos son las emociones espirituales contaminadas por las modalidades de la naturaleza, por la mente, por el ego falso, los sentidos, ¿no? Qué Sí, profundo todo sí. esto, Prabhu. Tal cual es eso, y tenemos que empezar a separar o a entender qué es qué.
porque si no también se generan las confusiones respecto a qué emociones son divinas, qué emociones son materiales, confundir una emoción material como un presagio o una señal divina, ¿no? Puede ser una enorme confusión, hasta puede ser muy perjudicial para nosotros. Creer que estamos sintiendo algo como divino cuando en realidad simplemente es un dictamen de la mente. Sabemos que este baba es un sentimiento espiritual, que es una emoción espiritual, porque fíjense incluso la raíz de la palabra, Baj, ¿no? B-H-A, que es la misma raíz que, por ejemplo, Bhakti, que significa devoción, o sea que es una emoción espiritual, Vayan, Bhakta, ¿sí? Todas esas palabras tienen la misma raíz, Baj. Entonces, ahí podemos encontrar incluso similitudes entre el baba, la Claro. devoción, el bhakti, los sentimientos espirituales, ¿sí? Si se fijan, todas esas palabras tienen exactamente la misma, digamos, la misma raíz, el mismo origen, por así decirlo. Y es importante esto que vos mencionabas, Hari Kirtan, empezar a entender qué emociones están partiendo de la suciedad de mi mente, qué emociones están emanando desde la limpieza del corazón, porque si no, podemos confundir sentimiento con sentimentalismo, y ahí es el gran problema de la espiritualidad, que el no poder determinar correctamente qué es qué en vida espiritual, podemos cometer errores. Excelente punto, y eso, gracias a Dios, Prabhupada lo dejó muy claro, ¿no? Y a mí es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo discierno si lo que estoy pensando y sintiendo viene del alma o viene de la Claro, mente, ¿no? claro. Y es muy simple, ¿no? La idea, la base es estudiar Bhagavad Gita, ¿no? Lo que Krishna dice en Bhagavad Gita, si lo que vos sentís es lo que Krishna dice, Está es bien. un mensaje del alma, ¿no? Es la voz, es el Chaitya Guru, es el maestro interno. Si vos sentís que tu maestro interno te está diciendo algo que no está en Bhagavad Gita, para ser bien concretos, entonces es una alucinación, es una imaginación, o sea, no tiene mayor valor, ¿sí? Si uno todavía eso le genera confusión, hay que acercarse a un maestro espiritual, ¿sí? Tat Vidi Pranipatena, ¿no? A una persona que haya visto la verdad, ¿sí? Entonces, Krishna nos da muchas posibilidades. Están las escrituras, están las propias palabras de Krishna a través de Bhagavad Gita explicando qué sí y qué no. El mensaje del alma no puede ser diferente del mensaje de Krishna, Claro. ¿sí? Y ante la duda están los devotos y sobre todo el maestro espiritual, ¿no? Tenemos a Prabhupada y tenemos nuestros maestros espirituales que nos pueden ayudar a entender si lo que estamos diciendo es una fantasía o tiene que ver con esta emoción espiritual. Este punto es clave, Prabhu. Este punto, yo creo que tocaste un punto clave porque hay muchas personas intentando hacer vida espiritual de forma independiente, Claro. intentando hacer vida espiritual sin un maestro espiritual, o intentando hacer vida espiritual con variedad de maestros espirituales de diferentes, ¿no? Lugares, índoles, Claro. cosmovisiones, ¿no? Como una cuestión popurrí, ¿no? Espiritual. Eh, y eso genera mucha confusión en realidad, ese es el problema, no es que algo está mal o está bien. Lo que pasa es que si vos estás buscando la verdad y la buscas en un lugar donde no está, no la vas a poder encontrar, o si la querés buscar por vos mismo, las escrituras explican que no es tan así porque la mente bueno, nada, recurriendo a algo básico, ¿no? El alma encarnada tiene 4 efectos básicos de percepción, Bueno, ¿no? Los sentidos son imperfectos, siempre cometemos errores, tenemos tendencia a vivir engañados, creyendo que somos el cuerpo y la mente, y tenemos la tendencia a engañar a los otros, ¿sí? Voluntaria o involuntariamente. Entonces, cualquier cosa que vos puedas decir, a mí me gusta hacer vida espiritual, pero en libertad. Yo no quiero pertenecer, no quiero tener un gurú, no claro. quiero
saber nada con ninguna institución, no quiero, sí, quiero hacerlo solo, yo hago la mía, ¿no? Eh, y está bien porque por lo menos la persona tiene intenciones, buenas intenciones, pero con buenas intenciones no alcanza, entonces es muy importante y de hecho conozco muchos casos, no es por meter miedo, pero es real lo que voy a decir porque lo he visto varias veces, de personas que han perdido la razón, ¿sí? En ese intento de buscar la espiritualidad, eh, tanto experimentando incluso con drogas, ¿sí? O simplemente sin drogas, ¿no? Leyendo la Biblia y de pronto, ¿no? Entrar en una cuestión mística que en principio me decía, bueno, entró en un éxtasis místico, pero que terminó siendo sí, Cualquier un cosa. problema psiquiátrico y con problemas graves, ¿sí? Entonces es importante la espiritualidad para que sea saludable, tiene determinadas sí, condiciones, y una de esas condiciones es que no lo hagas solo, que te asocies Tal a otros. cual. No necesariamente tenés que ser Hare Krishna, o sea, que esto quede claro, no es que solo tienen que ir a Espacio Govinda en Mar del Plata o a Hare Krishna de Tres Arroyos, no, podés hacer otro tipo de práctica espiritual, pero tratar siempre de recurrir a una autoridad, a una persona que lo haya experimentado, que tenga madurez, que te pueda acompañar, porque si no es muy confuso y puede dar pie a grandes problemas también. Sí, 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 tal cual, Prabhu, tal cual. Y en realidad, si uno es inteligente, hace esto que mencionábamos antes, ¿no? O recurre a un especialista en el tema, o recurre a textos que me expliquen el tema. Y en la literatura del Bhakti, por lo menos yo puedo mencionar dos textos donde se habla bien, en profundidad acerca de Baba, de esta emoción espiritual elevada. Decime si te parece bien esta bibliografía que he elegido, Hari Kirtan. Mira, Por favor, tengo Prabhu, para teórico tiralo. y para práctico. Tengo para el teórico y para el práctico. Para el teórico, ¿qué te parece el néctar de... Pará. Sí. Me parece que me vas a sorprender. Me parece que me vas a sorprender. A ver. No, no sé si te voy a sorprender, pero mira, para conocer en profundidad qué es Baba, propongo un texto para la parte teórica, ¿no? Para la parte conceptual, Sí, las ideas, etc. Néctar de la devoción de Srila Rupa perfecto. Goswami. Néctar de la devoción de Srila Rupa Goswami, que en realidad es un poco lo que explicó Hari Kirtan hoy más temprano. Es un gran manual de Bhakti Yoga. El Néctar de la Devoción es un manual de Bhakti Yoga, donde está sistematizado todo nuestro proceso, punto por punto, nivel por nivel, etapa por etapa, fase por fase. Hay categorizaciones, subcategorizaciones, hay agrupaciones, está todo diagramado de una forma totalmente esquemática para que nosotros podamos entender qué es la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Néctar de la devoción, Rupa Goswami, ahí tienen la parte teórica. ¿Y qué te parece esto para la parte práctica, Hari Kirtan Prabhu? Shri Chaitanya Chaitamrita, la biografía de Chaitanya Mahaprabhu, donde hay innumerables pasatiempos de personas en baba, en personas expresando emociones espirituales genuinas, puras, de corazón a corazón. Y es bien práctico, porque por supuesto que hay filosofía en el Chaitanya Charitamrita, es la biografía de Chaitanya Mahaprabhu, para aquellos que no saben, una de las biografías de Chaitanya Mahaprabhu. Por supuesto que hay cuestiones filosóficas en ese texto, pero de lo que más hay, en mi humilde opinión, es de muestras prácticas de cómo practicar la espiritualidad del Bhakti Yoga, cómo hacer los ejercicios del Bhakti Yoga. Sri Chaitanya Chaitamrita, si quieren ver cómo vive el devoto en Baba, y el néctar de la devoción, si quieren saber qué es Baba, conceptualmente hablando. Bien, excelente, Prabhu. Me encanta la literatura que elegiste. Coincido plenamente, pero me vas a tener que dar un segundo. Te voy a tener que dejar solo un minuto. ¿Sí? No Estoy con un problem. problemita acá hogareño, así que... no, ya está, ya se resolvió. Ya se resolvió. Krishna me resolvió la situación. No hay ningún No, me problema, no hay encantó, problema. Prabhu, la verdad. Lo que dijiste es clave. Sí, yo cada día que estudio
los libros de Rupa Goswami descubro esta este increíble trabajo que él hizo en este manual, como vos decís, ¿no? Este Néctar de la Devoción, Prabhupada, que lo sintetizó también, lo hizo más accesible. Eh, un libro que, por cierto, al principio parece muy complicado, pero que Sí, después, claro. a medida que uno va profundizando el estudio, se empieza a aclarar. Un libro que Prabhupada recomienda estudiar, ¿sí? De manera formal, profunda. Y como siempre, el Chaitanya Charitamrita, que es un libro que siempre que compartimos nuestro mutuo gusto por ese libro, Sí, sí. es completamente, ¿no? Uno ahí puede yo diría, experimentar incluso de alguna manera ese baba a través de la mismas, del mismo texto, ¿no? Uno puede, cuando probablemente a vos te pase, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Cuando entro en una lectura meditativa, ¿no? Uno realmente se transporta a ese momento, a ese lugar, empezás a sentir esa emoción que los devotos puros, Chaitanya Mahaprabhu, bueno, que es Krishna mismo, ¿no? Y los vínculos entre los devotos y cómo ellos expresan estas emociones entre ellos, porque Chaitanya es Krishna, obviamente, pero también Chaitanya, ¿no? Con Jagannath, ¿sí? O Chaitanya mismo con los devotos, todo el tiempo este éxtasis, este amor prema, sí, pero hay todo el libro como un tarro de miel, Prabhu, o sea, un tarro de dulce de leche, porque está todo el tiempo, Totalmente. ¿no? Esta cuestión de la velocidad que nosotros hablamos, ¿no? Sí, sí, Me tal cual. encanta. Y si querés saber cómo actúa una persona colmada de emociones espirituales, me parece a mí que Chaitanya Chaitamrita es el libro perfecto, Exactamente. porque ahí lo ves. O sea, es un poco lo que decía Harikirtan recién, es una lectura meditativa, porque aunque sean palabras estáticas en una página, blanco y negro, sin embargo, tiene tanta potencia esa información, ese texto, que se vuelve vívido. Uno está viendo la situación, está viendo los relacionamientos, está entendiendo cómo esas personas vivían su conciencia de Krishna en Baba, con estas emociones espirituales puras, sin condicionamientos, sin limitaciones, donde era de corazón a corazón, donde no estaba la mente, no estaba el falso ego, no estaban los condicionamientos materiales, simplemente era un fluir de sentimientos puros, emociones espirituales puras. Muy interesante, por si quieren verlo en la práctica, ¿no? Porque también lo que decíamos al comienzo, esta es una etapa muy avanzada de la vida espiritual y quizás uno no tiene al alcance un practicante que esté en esa etapa o en esa fase. Entonces dice, bueno, a ver, que yo, Sadhu Sangha, bueno, tengo a las personas en Sadhu Sangha. Vayana Kriya, bueno, ok, tengo a las personas en Vayana Kriya. Anarta Nibriti, está bien, tengo a las personas en Anarta Nibriti, pero ya en estos estadios tan altos, la población, digamos que se empieza a reducir. Entonces, Totalmente. para poder verlo en la práctica, tenemos esta literatura, por ejemplo, el Chaitanya Chaitamrita que mencionábamos recién. Bueno, y yendo a ese punto que nos gusta siempre traer, que es, bueno, cómo llevar esto a la práctica, fíjate que en un sentido estás proponiendo una práctica Claro, para entender y asimilar este proceso que es la lectura de los textos, ¿no? Entonces, para los devotos que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después, ¿qué les recomendamos? Ok, lee Chaitanya Charitamrita, lee Néctar de la Devoción. Está bueno hacer primero una lectura general, que eso siempre está bueno, como leer, incluso a veces está bueno algunos textos, por lo menos leerlos una o dos veces sin los comentarios tal cual. de corrido para entender el diálogo, a veces si no se pone medio cortado todo, y después estudiarlos también, ¿sí? No solo leerlos como un libro, como una novela, sino son realmente la Chaitanya Charitamrita es una biografía que es para estudiar con mucho detenimiento. Y en lo que decís también se desprende el valor de las escrituras reveladas, ¿no? Y la diferencia entre una escritura revelada o una escritura
Vedanta, y una literatura material, digamos, ¿no? Claro. La diferencia es que la energía misma que esa literatura emana te puede transformar radicalmente, ¿sí? Bueno, yo creo que la literatura mundana también, porque en un Sí, sentido condiciona tu conciencia a los deseos del autor, ¿no? Pero en este caso, tu conciencia queda condicionada a las palabras mismas de Krishna, a las palabras mismas de los devotos. Entonces, sí, el nivel de conciencia que te genera leer una escritura de este calibre es evidentemente, avanzás naturalmente en tu vida espiritual, ¿no? tal Y cual. yo quiero compartir otro texto Decime. que es interesantísimo, y en base a esto voy a invitar a las personas a que vayan a otra serie nuestra que son el Chatur Shloki. Claro. En Bhagavad Gita se habla de Baba, ¿sí? Primero voy a leer un poquito de Prabhupada del Srimad Bhagavatam, el significado del 327.6. Prabhupada dice: Baba es un factor muy importante en la práctica de yoga o de cualquier proceso espiritual. Baba viene explicado en la Bhagavad Gita 10.8, Muy bien. ¿sí? Verso que ya estudiamos, así que todos a escuchar el podcast de el Chaturshloki. Y en ese verso dice: Buddha Vava Samambitaha. Buddha Vava Samambitaha. Debemos estar absortos en pensamientos de amor por Krishna. Aquel que sabe que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la fuente de todo y que todo emana de él, Aham Sarvasya Prabhapo, puede entender el aforismo del Vedanta que dice Yammadi Asya Yataha, la fuente original de todo, y entonces puede absorberse en Baba, el estado preliminar del amor por Dios. Entonces, en ese verso 18, Aham Sarvasya Prabhavo, Buddha Baba Samambitaha dice, ¿no? Que me adoran con todo su corazón, ¿sí? Ahí Prabhupada está diciendo que ese baba, esa emoción, y una vez se dice: ¿por qué el Chaturshloki es tan importante, ¿no? Que ya lo Claro. hablamos en aquella serie. Y fijémonos que ya en el primer verso del Chaturshloki se está hablando de baba, De ¿no? lo, Y cuando uno lo lee más por primera elevado. vez Bhagavad Gita, no sé vos, Prabhu, pero yo cuando leí la vez 100 de Bhagavad Gita todavía no me di cuenta de esto. Tal cual. De hecho, debo reconocer que me di cuenta hoy, cuando estudiando el tema dije: che, en Bhagavad Gita, Baba, este Baba es Baba, ok, ¿no? Entonces, son cosas muy sutiles que se empiezan a abrir, se empiezan a mostrar, a develar, cuando uno se pone a estudiar, se pone a meditar en estos temas. Esa es la importancia también del Krishna Kata, ¿no? Del Swadhyaya, de este estudio que estamos haciendo espiritual. Sí, 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 tal cual. Y también, Cariquita, te quiero agregar que hay etapas dentro del Baba. Tampoco tenemos que Sí, pensar en señor. esto de las emociones espirituales como algo monolítico, uniforme, como que hay una única emoción espiritual. Vos, por ejemplo, antes mencionabas el concepto de Anubhava, otro nivel o otra etapa, otra fase, otra subcategoría es Mahabhava. O sea que también estas emociones son múltiples, ¿sí? O sea, tener sentimientos divinos no es algo uniforme, como que todos vamos a tener los mismos sentimientos, todos vamos a sentir exactamente lo mismo, todos vamos a vibrar en la misma emoción. En realidad, como individuos espirituales que somos eternamente distintos, por lo tanto nuestras emociones se van a manifestar eternamente de forma distinta. Entonces las emociones espirituales que yo pueda sentir o emanar van a ser distintas a la de Hari Kirtan, a la de, acá estoy viendo a Chaturbuya Prabhu que está del otro lado, a Banki Vihari que está del otro lado. Hay múltiples emociones espirituales, razón por la cual si alguna vez tenemos la enorme fortuna de estar en la etapa de Baba y poder expresarnos emocionalmente de forma pura y perfecta, no tenemos que cometer el error de creer que mis sentimientos espirituales son mejores que otros sentimientos espirituales, porque hay una multiplicidad de sentimientos espirituales según las escrituras mismas,
que nos hablan de distintos niveles de baba. Bueno, excelente, Prabhu. La verdad, ya estamos sobre la hora. Me Sí, gustaría leer un pie para el próximo episodio, a ¿sí? ver. Siguiendo lo que dice Prabhupada, dice Rupa Goswami explica con todo lujo de detalles cómo se obtiene bhava, este estado preliminar de amor por Dios. Bhava, estado preliminar de amor por Dios. ¿Sí? Allí se afirma, bueno, que en primer lugar hay que tener fe, Shraddha, bueno, Sausanga, ¿no? Ahí se explica todo eso, pero entender lo que dijimos hoy, ¿no? Que raza va a estar determinado por baba, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es tan importante este baba previo a ese prema que vamos a tratar la semana dentro, bueno, en 15 días, ¿no? En 15 días, sí, señor. En 15 días que vamos a estar cerrando esta quinta serie de Liga de Devotos y cuando Sí, señor. cerremos con el tema de Prema, vamos a tener que hacer nuestra encuesta para lanzar temática nueva. La próxima serie, sí, 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 porque los que no saben, los temas los eligen los oyentes y Sí, los señor. Instagram videntes. Así es. Los Así invito. que ponemos la encuesta y ustedes votan. Bueno, pero Muy bien. no sé si viste si había algún tipo de pregunta No, o solo no, pregunta no vi, pero eran vi saludos. Vi saludos, ahí saludos. lo vi, los mencioné recién a Chaturvusha Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna dice, Gracias, a Bhakti Hari Prabhu, por también, así que estar. Hare Krishna para ambos. Muchas gracias a ambos. Bueno. Bueno, entonces, Prabhu, te agradezco infinitamente esta posibilidad de dialogar sobre Krishna, de compartir estos temas trascendentales y aprender y enseñar un poco sobre la vida espiritual. Muchas gracias, Hare Kirtan Prabhu, por estar ahí siempre del otro lado. Y recordamos a los que están ahí escuchando y viendo que ahora también pueden escucharnos y vernos en YouTube. ¿Sí? Liga de Devotos tiene un canal en YouTube, también se llama Liga de Devotos, y ahí tienen todo el material que hemos acumulado en estos últimos 2 años. Así que no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Arjuna Saka querido, Hare Muchas Krishna. gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hare Krishna, devotos.